Capítulo 65. Siendo arrastrado. El lugar al que fui después de enviar a Yuhyun Yeri mi pis fue al taller de Mayongwoo, en lugar de regresar a las instalaciones de crianza. Era una sala de trabajo en el edificio, no la dimensión alternativa Forja Dorada. Por cierto, casi nada del dinero de Mayongwoo se destinó a preparar la instalación. Creo que escuché que los cazadores que lo siguieron para ir de compras compraron inmediatamente cualquier cosa en la que posó su mirada, sin que se lo pidieran, y se lo ofrecieron. Aparentemente, se prepararon para el costosas instalaciones como un horno de maná que necesitaban un pedido especial a nivel de gremio. Haeyeon y Seseong, por supuesto, y Breaker, MKC, Hansin, etc. También compartieron los costos. No era necesario dividir los precios entre gremios gigantes, pero supongo que podrías llamarlo un tipo de división de contribución. Hola, señor. Cuando entré en la fragua, una mujer de unos 30 años me recibió. Fue Su Dongbaek quien originalmente había estado en el equipo de administración de equipos de Seseong. Al igual que Lee Min-suk Ayushi del equipo de equipos de Haeyeon, ella había venido como asistente y aprendiz de Mayongwoo, pero... Señor. Ah, es que señor. Do-hamin andaba llamándote así, así que se convirtió en un hábito. Do-hamin, esta persona. Ni siquiera pagó el alquiler, pero andaba armando un escándalo. Actualmente, la mayoría de las habitaciones estaban vacantes y no entraba ni un centavo. Fue un alivio que la administración se confiara a los gremios contratados por lo que no salía dinero, si sacaba el impuesto. Debo poner una cafetería en el primer piso o algo así. La gran sala de trabajo todavía estaba desierta por ahora. Había otra pared por seguridad, y más allá de eso, Mayongwoo estaba golpeando un metal rojo y translúcido desconocido. Clang, clang. No estaba usando un martillo, sino una cosa rechoncha parecida a un pico, y estaba extendiendo el metal largo. El metal que se estiraba como una barra de caramelo era fascinante. La muñeca gruesa y firme, completamente diferente de cuando nos conocimos por primera vez, giró mientras giraba la herramienta que sostenía en la dirección opuesta, y con un ruido metálico, el metal se cortó. Como si el calor ardiente ni siquiera fuera caliente, lo agarró con la otra mano desnuda y lo arrojó al pequeño horno de maná frente a él. Junto con un chisporroteo, el metal derretido flotó como gotas de agua roja. Mientras tanto, Mayongwoo agarró algo como una aguja larga. Envolvió las gotas de agua que se trasladaron a la tabla de trabajo con la aguja y luego las quitó, haciendo cuentas rojas de metal con forma de gema una por una. Era un trabajo preciso que era continuo como el agua que fluye. Clang clang. Mayongwoo, que había puesto las cuentas en un recipiente redondo y plano y las había juntado agitándolas una vez, se volvió para mirar hacia aquí. La pose del experto fue tan intensa que sentí la ilusión de estar cegado. Debería hacer demasiado calor aquí, así que salgamos, dijo Mayongwoo secándose el sudor con la toalla que le arrojó Suk Dongbaek. ¿Qué estás haciendo? Flechas. Flechas. Son esas cuentas puntas de flecha antes de que tengan forma. Son puntas de flecha que pueden cambiar de forma. Pueden cambiar a formas de pinchazo, explosión y gancho. Y también puedes poner maná o poder de atributo. Nunca antes había usado un arco correctamente, pero parecían geniales con solo escuchar la explicación. Una vez que salimos, Mayongwoo tragó el agua fría preparada. Y luego me miró con una mirada de pesar. Si fuera por mí, primero habría fabricado tu equipo. Dijiste que los aumentos de números enteros son de rango bajo. No es que no aparezcan en el mercado, por lo que es mejor para ti hacer que las armas aumenten la proporción con un buen rendimiento primero. De lo contrario, es una pérdida de tiempo y materiales. Aún así, se deberían poder utilizar tipos de habilidades especiales. Por favor, haga primero las armas y otros equipos. ¿Son las flechas una comisión de Seseong? Sí, no parecía que fueran a tardar mucho, así que estaba intentando hacerlas. Si fueran ese tipo de flechas, ¿cuánto serían? Le pedí que recibiera un gran pago. Seseong tenía mucho dinero, así que exprime mucho. Tal vez debido al fuego o como efecto de la habilidad, el rostro de Mayongwoo se volvió más oscuro, pero su expresión era realmente brillante. Hizo que la persona que lo miraba se sintiera bien.
Cuando estoy jugando con el metal, siento que volví a cuando era joven. El placer de vivir realmente es algo así. Ganar dinero y ser respetado mientras haces algo que te gusta. Es hasta el punto de sentir que a veces es inmerecido. Adquirir mucha riqueza y honor al mismo tiempo mientras haces algo que te gusta fue de hecho un ejemplo de una vida exitosa. Es perfecto si excluyes la preocupación por ti. Te sigo preocupando ahora. Pensaste que no lo harías. Mayong-woo arrugó las cejas que eran más oscuras que antes. Mi historial fue, cosas así pueden suceder mientras vives. Estabas a punto de sellar un contrato de esclavitud y ser vendido también. De repente estoy perdiendo las palabras que iba a decir. Esto fue algo así como una reunión de víctimas de trata de personas. El mundo era bastante amenazador. Si ambos expusiéramos todas nuestras habilidades y combináramos nuestro valor, no podrías comprar un país pequeño con eso. Después de hablar un poco con Mayong-woo, pasé por el equipo de Sukayan antes de buscar a Noah, que había subido al techo como de costumbre. Las computadoras zumbaban mientras trabajaban bajo el viento del aire acondicionado. Había un modelo de puerta de mazmorra en un lado. El precio de eso no fue una broma. Señor. También está Chirpie. Hola, Chirpie. Chirp. Sukayan, que estaba tirado entre pilas de archivos, me vio y me saludó como un zombi. Las otras personas también estaban en un estado medio muerto en general. Entré durante el día, eran así casi todo el tiempo. Algo así como, sus cabezas trabajaban especialmente bien antes del amanecer. No sirve de nada que sean noctámbulos, pero si se han quedado despiertos toda la noche, duerman. Su casa es buena, ¿verdad? Siento que me he convertido en un empleador malvado, de acuerdo. Señor, por favor mira esto. El zombi número 3 pasó a Sukayan y se acercó. Pasaron datos repletos de algunos números, inglés y gráficos, pero incluso si lo viera, ¿qué podría entender? No conocía bien las matemáticas ni el inglés. El maná de una puerta fluctúa en una curva establecida. Y aquí, justo después de pasar por este punto, se transforma en una forma temporal concreta. En ese momento, sustituyendo la tabla de distribución de maná cercana por los números de acuerdo con el rango de la puerta. Estaban amablemente explicando algo, pero no entendí nada. Significa que teóricamente podemos medir con precisión el estado de saturación de una puerta. Además, también será posible investigar las ubicaciones de las puertas. Sukayan levantó solo la cabeza y gritó con los ojos entrecerrados. Teóricamente. Aún faltan los datos experimentales. También necesitamos más piedras mágicas. Por favor, denos piedras mágicas. También sería genial si tuviéramos unos 5 dispositivos de medición de maná más. Cuanto más tenemos, mayor es la precisión. Aparentemente salieron nuevas muestras de maná en los Estados Unidos, pero ¿podrías conseguirlas, Jesús? En un momento dado, habían dicho que estaba bien proporcionar solo datos, pero los zombis gorjeaban como pajaritos esperando comida aquí y allá. Aún así, los resultados ya estaban comenzando a aparecer, así que había algo más que pudiera hacer. Debería traerlo y ofrecérselo. Después de decirles a los zombis que volvieran a dormir, fui al techo. Cuando fui al lado de la azotea donde se veía la instalación de crianza, apareció a la vista la espalda de un joven rubio pálido que estaba peligrosamente encima de la delgada barandilla. Estaba tan brillante como siempre. Movió ligeramente solo la punta de sus pies y se volvió hacia mí, sonriendo. Incluso sabiendo que no pasaría nada, incluso si se caía, inconscientemente pensé, no deberías hacer eso. Ya que, aparentemente era solo una persona. Hola, Yoo-jin. Saludó Noah, saltando suavemente desde la barandilla. No era un idioma extranjero, sino el coreano. Quizás estaba pensando en establecerse por completo en Corea porque estaba estudiando diligentemente. A juego con su esfuerzo, aprendió rápido, fue digno de elogio. No hay nubes, no hace calor. Últimamente, la temperatura se ha vuelto más alta. Para nada. La luz del sol es agradable para calentarme. Es bueno calentarse, dijo. Era la razón por la que subía mucho a la azotea, porque estaba tomando el sol. Porque era mitad reptil, entonces, era muy sensible al frío.
Charlamos sobre esto y aquello, y luego volví la cabeza hacia la instalación de cría y miré hacia abajo. Si yo también tuviera una habilidad de vuelo, sería conveniente. Podría ir directamente hacia abajo. Mayong-woo hizo un artículo de vuelo para Chirpie, pero eso fue posible porque el destinatario era pequeño y liviano. Dijo que se usaron materiales proporcionales al peso del objeto para el vuelo, entonces, no se convertiría la pequeña tobillera en un neumático. Pero me tiene a mí. Perdón. Lo llevaré. Y luego, me sorprendió un poco la mano que me levantó de inmediato, pero bueno, era una rutina. Ya era hora de que me acostumbrara a dar vueltas mientras me cargaban. Entonces, Noah saltó en el aire ligeramente. Escuché batir alas una vez y comenzó un suave descenso. Pronto, mis pies aterrizaron en el césped del jardín de la azotea. Realmente fue conveniente. A mi agradecimiento, Noah se avergonzó mientras negaba con la cabeza. Se volvió mucho mejor que al principio, pero todavía parecía un poco incómodo con las palabras de elogio o agradecimiento. Kiao. Blue, que voló tan pronto como aterrizamos en el jardín, me vio y luego le dio un cabezazo a Noah. Parecía que pensaba que, ya que Noah era resistente y sabía volar, era un amigo. Y también practicaron muchos vuelos juntos. Tal vez porque Cometa sintió que también era un tipo de dragón, también lo siguió bien. Él era popular, aunque fue de una manera diferente, más que como persona. Kang So-young y Moon Yuna también eran así. ¿Qué tal dar una vuelta con Blue? La ley también ha cambiado ahora. Ayer se aprobó la revisión de la ley especial relacionada con la cría de monstruos. Todo este tiempo no había pasado, por lo que el progreso fue lento, pero con esta oportunidad, dije un par de palabras sobre lo problemático que era que la revisión de la ley fuera lenta, y se manejó rápidamente. Ahora, si un cazador capaz de someter al monstruo lo acompaña, podría ir a cualquier parte sin permiso, excepto a algunos lugares como hospitales o instalaciones para ancianos y enfermos. No solo eso, en el caso de un monstruo que había obtenido la autorización de la asociación, tampoco necesitaba el acompañamiento del cazador. Aunque normalmente no fue fácil obtener la autorización. Actualmente, Peace, Chirpie y Blue, así como Noah, habían sido autorizados. Noah no era un monstruo, pero llegaron quejas sobre él volando por el centro mientras se transformaba completamente en un dragón, y aún no había una ley relacionada, así que por ahora, obtuvo autorización como un monstruo seguro al menos. No puedo. Peace tampoco está aquí, así que me pidieron que no me alejara del lado de Yoojin. Noah dijo con firmeza. ¿Quién fue? Fue Yerim o Yuhyun. Noah está siendo retenido por mi culpa. Entonces, ¿hay algo más que le gustaría hacer? Entonces, por favor, vigílame estudiando coreano. Era demasiado un estudiante modelo. Asentí con la cabeza, diciendo que era bueno en cualquier momento. Algunas personas más de la asociación a las que amenacé, persuadí, contactaron hasta la noche. Hubo personas que aceptaron dócilmente la propuesta, y hubo personas que agregaron condiciones como mencionarlas con buenos ojos. En cualquier caso, todas las personas que se comunicaron conmigo dijeron que darían la explicación de asumir la responsabilidad de este incidente y dimitirían. Gracias a eso, tendrá que permanecer encerrado en el interior durante al menos una semana. Dijo Song Ta-won a través de mi celular, mientras yo estaba frente al televisor que aún estaba dominado por mi historia. En cualquier caso, no tengo ningún lugar a donde ir. No obtuve mi licencia de conducir porque me estaban secuestrando. Incluso había pagado todas las tasas del examen. Aparentemente, a partir de los cazadores de rango medio tienen ubicación de examen separada y el costo de la práctica es de hasta 5 millones de wones. Es porque es una licencia adecuada para cazadores. Es un poco diferente de una licencia de conducir normal. El jefe Song debería haber obtenido su licencia antes del despertar, entonces, ¿tomaste la prueba de nuevo? Sí, no ha pasado mucho tiempo desde que cambió el reglamento, así que volví a tomar el examen a principios del año pasado. La práctica es muy difícil. No podrás aprobar la prueba para cazadores de alto rango. Tenía curiosidad por saber cómo era. Sentado apoyado en el sofá, pasé charlando con él. Song Ta-won fue un mejor compañero de conversación de lo que hubiera pensado.
Escuchó con sinceridad y respondió con sinceridad. Si el tema de la conversación era normal, entonces su actitud de aceptación era buena, de una manera normal. En momentos como este, no se puede decir en absoluto que es retorcido. Más bien, en comparación con otros cazadores de clase S, era perfectamente respetable. Parecía como si dijera, si no podemos bloquear las mazmorras, el mundo colapsará, su ayuda es necesaria. Entonces él respondía, sí, ayudaré con un corazón feliz. Pero no sabía cómo sería en realidad. Porque, me preguntaba si realmente querría encontrar un final normal dentro de una destrucción imparcial. ¿No sería esa una ruta en la que podría convertirse en un enemigo? No, tampoco parecía que se convertiría en un enemigo, algo que destacaría, pero aún así, probablemente sería mejor ser un poco más cauteloso al revelar la historia interna. Bip. Fue entonces, cuando sonó un sonido de advertencia en mi teléfono celular, una noticia de última hora apareció en la televisión al mismo tiempo. Se ha producido una ruptura de mazmorra de alto rango que se presume que es de clase A. Fue alrededor de Gangseo, Gu, pero no había habido ningún caso de ruptura de una mazmorra en Seúl en esta época. Con un sentimiento de sospecha, hablé con Song Ta-won. ¿Dónde estás? Si está cerca, por favor venga aquí. Será más rápido. El tráfico se controlaría de inmediato, por lo que las carreteras quedarían completamente congestionadas. Era de noche, por lo que estaría aún más concurrido. Probablemente enviarían un helicóptero de la asociación, pero eso también llevaría algún tiempo. Terminé la llamada e inmediatamente salí. Fue un descanso no programado. Apareció una nueva mazmorra que no se encontró, alguien la abrió deliberadamente. Me pregunté si podría ser lo último, pero posiblemente, podría tomar a alguien con la guardia baja en cualquier momento. Asterisco. No pasó mucho tiempo antes de que llegara Song Ta-won y Noah se convirtiera en un dragón. Después de contactar a Suksima Yong y preguntarle la dirección a dónde ir, volamos hacia la noche oscura. ¿Recibiste un informe sobre qué mazmorra es exactamente? El monstruo jefe no ha aparecido todavía, y mirando a los monstruos ordinarios parece ser de clase A. Song Ta-won respondió, eso fue un alivio al menos. Incluso si fuera una clase S, iban 2 cazadores de rango S, por lo que no sería inmanejable, pero lo importante era el daño circundante. Estaba bien correr tanto como quisieras dentro de una mazmorra, pero había gente viviendo afuera. Tenías que tener cuidado incluso cuando usas habilidades. Noah, deberías usar el veneno lo menos posible. Sí. El veneno de Noah que causaba daños secundarios era una gran preocupación. Era una habilidad difícil de usar fuera de las mazmorras, especialmente cerca de áreas residenciales. No es necesario que venga An Yoo-jin. Es por si acaso, y me pregunto si esto es realmente deliberado. No es el momento demasiado bueno. La mayoría de los cazadores de clase S habían entrado en mazmorras. En particular, no había un solo clase S que tuviera una habilidad de atributo de amplio rango que pudiera manejar muchos de los monstruos normales de un solo golpe. En otras palabras, eso significaba que era perfecto para que el daño se extendiera. Ya que puedes hacer retroceder un salto de mazmorra poniendo a los cazadores dentro. El ataque a la mazmorra de Yuhyun y Yerim había sido programado desde hace unos días. No habrían esperado por eso y luego lo habrían abierto de par en par. Era solo una suposición, pero era sospechoso que esta situación sucediera tan pronto como los 2 se fueron. Ante mis palabras, la expresión de Song Ta-won se puso rígida. Fue porque no tenías que pensar tanto tiempo para descubrir quién obtendría la mayor ganancia al abrir una mazmorra en este momento. Pronto, vimos la luz roja de advertencia de una barricada un poco más lejos. Afortunadamente, la puerta de la mazmorra parecía estar ubicada cerca de la montaña, pero la zona residencial no estaba lejos. Había una escuela primaria cerca. Si no fuera por la noche, realmente habría sido un gran problema. Deberíamos escribir un contrato antes de tiempo. Saqué un contrato y un bolígrafo de mi inventario y se los ofrecí a Song Ta-won. Una mirada preguntando qué era esto regresó.
No es mucho, pero el contenido dicta que no debes usar habilidades de ataque sobre compañeros cazadores mientras se comparte la habilidad. Por supuesto, excluyendo cuando te atacan primero. Estaba incómodo, así que ya no podía compartirlo fácilmente. Exactamente qué habilidades. Song Taewon, quien había repasado el contenido, preguntó. ¿Qué más? Duplicar los efectos de las habilidades de ataque. Sus ojos se entornaron levemente, pero firmó el contrato. Manejémoslo rápidamente antes de que aumente el daño. La bestia mágica estaba agachada como una roca. No había nada apropiado para comer por aquí. En lugar de sangre y carne calientes, solo fue atraído hacia piedras mágicas, por lo que este tipo eligió quedarse dormido en lugar de desperdiciar su energía. Después de varios meses de eso, finalmente aparecieron cosas aptas para comer. No fueron satisfactorias, pero fueron suficientes para saciar su hambre, por lo que la bestia mágica abrió lentamente los ojos. Justo cuando el cuerpo endurecido estaba recuperando lentamente su vigor. Geur. El tipo que sintió algo dejó escapar un gruñido de satisfacción. Se intuyó una nueva presa. Y era una piedra mágica que se concentraba en un maná espeso, incomparable con la presa trivial que se extendía por los alrededores. Por lo general, si era un oponente con ese nivel de piedra mágica, este tipo se degradaría a presa, pero esta vez fue diferente. Era una presa apetitosa, pero absurdamente débil. La bestia mágica no pudo ocultar su emoción mientras enseñaba los dientes. Asterisco. Las mazmorras continuaron paso a paso. Los monstruos no se derramaron a la vez, y aparecieron en orden según los pisos y tipos. Pero el orden era aleatorio, por lo que a veces aparecía primero el último piso o el monstruo jefe. La zona residencial estaba tranquila. Todas las luces estaban apagadas. La evacuación se había producido rápidamente y no había sonidos ni luces que pudieran estimular a los monstruos. En lugar de bang, bang, los sonidos de explosión y las luces seguían estallando dentro de la barricada. No sabía qué cazador se había metido en medio de los monstruos que pululaban, pero esperaba que estuvieran a salvo. Que afortunadamente serían una clase A que había estado cerca. Abeja de punta roja, clase A o B, y parece que la proporción de rango B es mayor. Varias abejas del tamaño de grandes lobos que se habían esparcido por el perímetro, vinieron hacia nosotros. Corrieron en un instante mientras lideraban con sus aguijones traseros en forma de lanza, pero, ¡bam! La mano de Song Taewon agarró los aguijones de abeja, los rompió y quebró. Casi al mismo tiempo, la otra mano rasgó las alas mientras giraba los cuerpos segmentados y los lanzaba. ¡Tac! La abeja que fue arrojada con fuerza se estrelló contra su compañera y las dos explotaron juntas. Luego, el aguijón de abeja roto también voló como un disparo y destrozó otra abeja. No usó ninguna habilidad o arma en particular y, sin embargo, estrelló a tres contra el suelo en un instante. La parte inferior de su cuerpo apenas se movía. Manejaba fácilmente monstruos que cortaban, perforaban y derretían a un cazador de bajo rango como si fueran una broma. Con solo mirar las filas de los monstruos normales parece una ruptura de mazmorra de clase A. Continué, mientras miraba el enjambre de abejas reunidas como una nube con ojos delgados. En términos de números parece que sería al menos un grado medio o posiblemente un grado alto. No sé si es 1 piso o 2 pisos, pero el jefe debería ser la abeja reina. Y debería aparecer con muchos más. Probablemente se trataba de una mazmorra donde la miel y la colmena eran la principal fuente de ganancias. Son materiales caros como ve. Si lo rastreamos podremos encontrar al dueño de la mazmorra. No habría salido gran parte del suministro. Se abren de golpe, algo bastante precioso. Era una mazmorra que podría compensar rápidamente la cantidad de daño si se manejaba de manera segura y se restauraba la puerta de ruptura. Entonces la habilidad. La otra persona se ha negado. Lo estaba viendo de nuevo, este mensaje. Song Taewon se había negado a compartir habilidades. Abrió la boca con brusquedad. No es necesario en la situación actual. Eso no estaba mal, pero si fueras un cazador normal de alto rango, o incluso si fueras una persona común, lo aceptarías si alguien dijera que fortalecerá tu poder, aunque sea solo por curiosidad.
preguntándose cuánto efecto más fuerte mostraría su habilidad. Esta persona no tenía ninguna razón para hacer eso. Aún así, por favor acepta esto. No tienes la habilidad de volar. Y no sabíamos cuándo vendría un cazador que pudiera ponerle una habilidad de vuelo. Puse la habilidad de maestro en Noah y Song Taewon. Al mismo tiempo sentí una ligera resistencia de Song Taewon. Su presencia era menor en comparación con Sung Yunyae, pero la carga se sentía más grande. Tal vez no le gustó nada aceptar la sensación de compartir, porque parecía que tenía una repulsión inconsciente. Noah, te lo dejo a ti. Sí, sin embargo, será rápido si uso veneno. Eso era cierto, pero eran insectos venenosos y el tipo de vuelo de todas las cosas, por lo que si no morían de inmediato mientras estaban envenenados y huían a los lugares residenciales, sería un gran desastre. Le pedí de nuevo que definitivamente no lo usara a menos que fuera realmente peligroso. Noah, que había estado dando la vuelta al perímetro, giró su cuerpo. Song Taewon sacó una daga y echó el brazo hacia atrás como si tirara de la cuerda de un arco. La fuerza entró firmemente en los músculos del brazo. Se hincharon como si fueran a rasgarle la ropa, y luego arrojó la daga hacia el enjambre de abejas. Slash. La daga, envuelta en una tenue luz azul, barrió varias docenas de abejas en línea recta. Era como si hubiera disparado un rayo láser de una película de ciencia ficción. La daga que había atravesado a las abejas se rompió y se incrustó en la mandíbula de un insecto afilado y se detuvo. Judeudeuk, los cadáveres cayeron como un enjambre de mosquitos que fue golpeado con insecticida. Mientras tanto, Noah se había acercado al enjambre de abejas. Un tarareo llegó a mis oídos. Mirando al enjambre de abejas que se había reunido en un instante, Song Taewon dobló ligeramente las rodillas. Voy a ir. Y luego, avanzando, pateó con fuerza desde la espalda de Noah y se sumergió en el enjambre de abejas. Las abejas fueron destrozadas como hojas secas arrastradas por un tifón, incluso con solo ser golpeadas. Hace un tiempo y ahora también, sería una vista extremadamente poco realista para los ojos de una persona común. Yo-Jin, te atraparé. Noah se dio la vuelta. Dos brazos escamosos me agarraron y envolvieron con reverencia que no había intentado resistir la fuerza y acababa de caer. Luego, las alas se extienden hacia afuera y atraviesan el grupo de abejas con una velocidad aterradora. Crack, bang, creuk. Cada vez que fueron atrapados en las alas de Noah, los cuerpos rojos moteados fueron cortados en pedazos. Intentaron morder con sus mandíbulas y picar con sus aguijones, pero era imposible para los tipos de insectos venenosos de clase A y B, que también eran físicamente débiles en relación con su rango, que pudieran perforar las escamas de un dragón de clase S. Tanto Noah como Song Taewon eran armas increíbles incluso con solo sus cuerpos. Los enjambres de abejas, que casi parecían frágiles en comparación, cayeron sin detenerse. Las alas doradas se doblaron bruscamente cuando cambió de dirección. Song Taewon aterrizó con precisión en la espalda del dragón que se descendido y luego se disparó hacia adelante. Saltó de nuevo. Pisoteó a las abejas, las hizo estallar y se elevó, encajándose en el medio del enjambre de abejas muy enojado que se había agrupado, y luego una línea de onda redonda se dibujó a su alrededor. Slash. Junto con un fuerte zumbido, las abejas en un radio de unos 10 metros fueron cortadas en un instante. Una vez más, Noah voló rápidamente hacia Song Taewon, quien había encontrado un lugar al que aterrizar. Gracias a la habilidad del maestro, se combinaron bien. Siento que me voy a morir. Y estaba mareado por el movimiento. Entonces, el elemento de anulación de daños bloqueó la carga gravitacional del movimiento de alta velocidad, pero no pudo bloquear el mareo por movimiento, Aunque eso era obvio. ¿Estás bien, Yo-Jin? Fue antes de cenar, así que estoy bien. Incluso si vomitaba, solo salía líquido gástrico, por lo que al menos era un alivio. La próxima vez debería tomar el medicamento para el mareo por movimiento con anticipación. No funcionaría debido a la resistencia al veneno. Desarrolle un medicamento para el mareo por movimiento que no cause el efecto de resistencia al veneno. Incluso en medio de eso, la enorme masa de abejas disminuyó rápidamente.
Que huyeran más allá de la barricada fue lo más preocupante, ya que eran del tipo de vuelo, pero de alguna manera, no vi a ninguna que abandonara el enjambre. Fue fuerte la camaradería. Se siente como si las abejas me siguieran, dijo Noah, balanceando su cola y aplastando a las abejas. Era así, En ese momento, la puerta que estaba distorsionada dejó salir la luz. Parecía que el jefe iba a salir. Tan pronto como pensé eso, aparecieron abejas gigantes más allá de la puerta. Abejas que parecían aproximadamente el doble del tamaño de un oso y tenían conchas duras como armaduras. Entre ellos estaba la abeja reina, que estaba cubierta de afiladas espinas venenosas por todo su cuerpo. Rápidamente utilicé la habilidad Brote Prometedor. Todos eran de clase A. Entre ellos se destacó una de las habilidades de la abeja reina. Fideicomiso de la colonia, clase S. Incluso con solo mirarlo, me di cuenta de que era una habilidad de mejora para muchos objetivos. La abeja reina tiene una habilidad de soporte. Por favor, ocúpese primero. Además, esos tipos no pueden volar. Song Taewon usó las pocas abejas restantes como punto de apoyo y saltó. Al llegar por encima de la abeja reina, simplemente cayó hacia abajo. Blank. Debajo de la fuerza que aplastó y rompió por completo tanto las espinas venenosas como la cáscara roja, se formó un enorme agujero en el cuerpo de la abeja reina. Incluso si fuera un cazador de clase S, debería haber un leve daño de las espinas venenosas si fuera su cuerpo desnudo, pero no hubo un solo roce. Antes de golpear a la abeja reina, hubo un efecto protector de una sombra negra que apareció débilmente. Debo decir que absorbió la habilidad del oponente. Es una habilidad de anulación de daños. Casi no se sabía nada sobre las habilidades de Song Taewon. Fue porque obviamente no participó en las competencias de clasificación y ni siquiera apareció en programas relacionados con cazadores fuera de los asuntos oficiales. Aunque era seguro que era del tipo de combate. Bis. Los zánganos agitaron sus pequeñas alas que no podían levantar sus cuerpos al ver a la abeja reina ser desgarrada horriblemente en un instante. Lo que los atravesó fueron las espinas venenosas de la abeja reina. La punta del pie de Song Taewon barrió las espinas venenosas que se habían roto y caído al suelo. Con un movimiento suave y continuo, pateó las espinas que se habían elevado en el aire en una fila y las envió volando. Pac, crack. Las abejas que fueron alcanzadas por varias espinas colapsaron y los restantes se lanzaron hacia el humano relativamente más pequeño. Song Taewon podría manejarlos incluso por su cuenta, pero Noah también estaba ahora. Cuando lo hizo, la docena de abejas restantes persiguieron a Noah. ¿Realmente te están siguiendo? ¿Por qué lo hacían? Fue porque eran tipos de vuelo similares. Dejándome en el suelo, Noah se volvió hacia las abejas volando. Por favor, espere un momento. Los manejaré rápidamente. Las alas ampliamente extendidas batieron poderosamente. Con el fuerte viento, las abejas no pudieron controlar sus cuerpos con sus delgadas alas y se dieron la vuelta. Noah, quien hábilmente manipuló a las abejas con el viento que levantó y las condujo a un lugar, balanceó sus garras hacia la presa preparada. Tal vez había pensado que podrían acercarse a mi lado porque los había reunido cuidadosamente y se había ocupado de ellos de una sola vez. Se había vuelto mucho más hábil luchando en su forma de dragón, En ese momento, uno de las abejas voló abruptamente hacia aquí. Estiró sus afiladas patas delanteras en forma de gancho no hacia Noah, sino precisamente hacia mí. ¿Dónde vas? Junto con un gruñido feroz, la larga cola dorada se balanceó como un látigo. El gancho que había llegado directo a mi nariz fue aplastado y una garra afilada atravesó la cabeza de la abeja. El caparazón, que era más grueso que una armadura de hierro, se rasgó como un pedazo de papel. Mientras pisaba a la temblorosa abeja al que solo le quedaban 3 patas, Noah me miró. ¿Estás bien? Sí, pero... ¿Por qué estaba dejando a Song Taewon, que había matado a la abeja reina, y arremetiendo contra mí? Para cuidarme primero porque era débil. Noah, que había matado por completo a la abeja, se quedó pegado a mi lado. Los ojos de color claro se volvieron redondos como para relajarme. Justo cuando un ala se extendió como para protegerme, splash.
Salpicaduras de sangre. Una bestia gigante que había saltado abruptamente, arañó el pecho de Noah como si lo desgarrara, y luego mordió firmemente mi cuerpo y lo levantó. Débilmente vi al dragón dorado caer mientras rociaba sangre. Noah. Los dientes como sierra no podían perforar mi ropa, mucho menos mi piel, pero no había forma de salir de ese agarre. La bestia no identificable dio un gran salto mientras me mordía y recorrió una gran distancia en un suspiro. En el momento en que pensé que esto era un poco problemático, mirando el mensaje de resistencia al miedo que apareció frente a mis ojos. ¡Ki! ¡Ki! La bestia dejó escapar un grito horrible y cayó. Me escupió de su boca, también rodé por el suelo. Mi piel estaba irritada por el asfalto y apareció un poco de sangre. Esta cantidad de impacto no fue suficiente para ser anulada. Esto no debería ser sabido por Yu-Hyun, así que debería usar una poción. Así que usó grito silencioso, la habilidad de Noah que envió el doble del dolor de su lesión a su oponente. Levantando mi cuerpo, usé brote prometedor hacia la bestia, un lobo gigante que se retorcía de dolor. Licántropo de primer rango, rey de la roca negra, rango de estadísticas clase S. Posible despertar estadística rango S, habilidades iniciales optimizadas, pelaje de roca negra, SS adquirido, garra cortante, S adquirida. Garantizar, A adquirido. Quiero decir, ¿por qué sale este tipo ahora? Definitivamente debió aparecer en un año. Era un monstruo que se entrometió abruptamente mientras se manejaba una mazmorra de clase B sin descubrir que se había abierto por aquí. El recuerdo del equipo de manejo compuesto por clases A y B habían sido masacrados como grupo, gracias a eso aún estaba fresco. Fue atraído por la mazmorra de clase A que se abrió de golpe y salió. Apodado Lobo Voraz, era un monstruo de clase S que era tan rápido y duro que no era un objetivo de ataque fácil, pero gracias a que era fácil de guiar porque se volvió loco al ver piedras mágicas de alto rango y trató de comerlas, el daño fue menor. Pero ¿por qué ese bastardo que no tenía ningún interés particular en un humano débil se volvió hacia mí, un inocente? Grr. Incluso mientras babeaba por el dolor, el lobo volvió a levantar su cuerpo. Los ojos feroces parecían estar realmente ardiendo. El hijo de puta infectado con rabia se abalanzó sobre mí de inmediato. Las patas delanteras presionaron mis piernas y la punta de la nariz de hijo de puta tocó mi pecho, específicamente alrededor de mi corazón. En ese momento, algo me vino a la mente. La piedra mágica del dragón humano. Podría haber sentido que una piedra mágica de clase SS estaba atascada en mi pecho. Maldita sea. Además de eso, se mezcló con la piedra mágica de Dharma que estaba agrietada pero tendría una clase L como mínimo. Pensar que es una clase F tiene una piedra mágica de clase SS como mínimo. Era un banquete desagradablemente apetitoso pero fácil de tomar. Entiendo que te estés volviendo loco, hijo de puta. Las abejas también habían estado apuntando a las piedras mágicas y persiguiéndonos. Mierda, ni siquiera había soñado que habría este tipo de efecto secundario. Y esto tampoco estaba en los recuerdos. Aunque Dharma, ese bastardo, se habría atascado en piedras mágicas más débiles que él, por lo que definitivamente no habría pasado por algo como esto. Grr. Los caninos terriblemente afilados me rasparon el pecho, pero no sirvió de nada. Desafortunadamente, solo la ropa se rasgó por quedar atrapada en las garras. Aún así, el aliento caliente, la saliva que caía y la mirada como si estuviera mirando un tipo de nuez que era difícil de romper y comer, se sintieron sucias, pero pronto, sin tener que soportarlo mucho. Pat. Grug. El bastardo fue pateado con fuerza y empujado hacia un lado. Entonces, la mano de Song Taewon agarró mi brazo y me levantó en un suspiro. Su mirada rápidamente escaneó mi cuerpo. Estoy bien. ¿Qué pasa con Noah? Está a salvo. Le dejé el lado de la puerta. Solo había salido un piso hasta el momento, por lo que se necesitaba una persona para bloquear la puerta. El lobo, que parecía no haber recibido un golpe en particular, a diferencia de las abejas que habían estallado de una vez, miró a Song Taewon mientras erizaba su pelaje. El pelaje negro se endureció y adquirió un color apagado.
Esa es una habilidad de clase SS, por lo que normalmente no podrás perforarla. Esta vez, no debes negarte. Song Taewon tiró firmemente y agarró mi cuerpo en lugar de responder. La habilidad fue compartida, y el lobo que fue interrumpido de su comida aulló ferozmente. El lobo se levantó de sus 4 patas. El tamaño del lobo era lo suficientemente grande como para haber llevado fácilmente a un hombre adulto en la boca, se hizo más pequeño. La piel de pelo se transformó en una armadura endurecida. Sus largas y protuberantes garras eran como haber sacado muchas cimitarras al mismo tiempo. Hubiera sido perfecto solo si hubiera una transformación en luna llena. Desafortunadamente, era una media luna y tampoco muy brillante. Grr. Aunque se ha vuelto más pequeño, un licántropo que fácilmente era el doble del tamaño de Song Taewon me miró fijamente. Para ser más precisos, estaba mirando mi corazón. Ciertamente, se vería sabroso. Los licans se han especializado para el combate cuerpo a cuerpo. Con su cuerpo extremadamente duro, sin rasgos de debilidad y más rápido que la forma de lobo, el alcance de su ataque también es estrecho. Afortunadamente, sacando un teléfono celular intacto, dijo, después de alertar a la asociación de la aparición de un monstruo de clase S. Celular, espero que te quedes intacto hasta el final. Antes del regreso Song Taewon también había capturado al lobo. Dado que el lobo era extremadamente ágil y la gente común no se peleaba con él, a Yu-Hyun y Sung Yunyae también se les dijo que no lo atacaran, ya que estarían en un peligro mucho mayor. Tenían la potencia de fuego para destruir un pequeño ejército. Todo lo que necesito hacer es mantenerlo sujeto. Song Taewon dijo sin apartar los ojos del licántropo. Sí, solo que no puedes estar muy cerca de él. Como sabes, debido a mi baja estadística, no sabré cuándo perderé el control. Como no tenía la fuerza para aferrarme a él, seguí rebotando, sí. Pero he aumentado al nivel de cancelación de daño a clase SS, puedes usarme como escudo. Al escuchar que podría ser útil, los ojos de Song Taewon se movieron hacia mí. Esperé que al menos de esa manera me preste atención. Crack. El licántropo despegó con el sonido de romper el suelo. Sin siquiera moverse de su posición, Song Taewon extendió uno de sus brazos libres hacia la garra delantera que sobresalía. Envuelto por una sombra negra, el brazo se dobló ligeramente y se metió por debajo de la garra. ¡Pum! La garra rasgó la piel a través de la delgada camisa de verano. Se hizo una línea roja y salpicó sangre. Aunque la garra licántropo marcó profundamente, la habilidad de clase S hizo que la herida fuera insignificante. Fue porque la habilidad ha sido cancelada por la sombra envolvente y solo quedaba una simple fuerza física. ¡Tac! La mano de Song Taewon agarró la muñeca del licántropo. Con las venas abultadas, los dedos penetraron sobre su pelaje. La habilidad defensiva de clase SS hizo que se creara una armadura negra. Grr. Desconcertado, el licántropo trató de escapar del agarre, pero el movimiento de Song Taewon fue más rápido. ¡Bam! Simultáneamente giró el brazo de la bestia, el lobo estaba siendo empujado hacia adentro. Entonces le dio una poderosa patada en la rodilla en la dirección opuesta de su articulación. Por supuesto, todo terminó siendo engullido por la sombra. El crujido del hueso se escuchó con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, el brazo del bastardo lobo colgaba mientras se agrietaba. Grr. Habiendo apenas retirado su brazo, el licántropo se retiró rápidamente y gruñó. Song Taewon se sacudió ligeramente el dedo. La ropa y la sangre se cayeron. Originalmente era una habilidad de rango muy estrecho. También se puede dirigirla a 2 lugares al mismo tiempo. Dijo en voz baja. Debe haber sido en referencia a incapacitar las habilidades del oponente. Sería una estafa si el rango fuera amplio. Song Taewon se movió como si me estuviera llevando con un brazo. Sus pies se volvieron más pesados. Usó la habilidad que calibra el cuerpo y la densidad del arma. Todo ocurrió en 2 golpes. ¡Bang! Con una presión increíble, el asfalto se hizo añicos. Incluso el suelo debajo fue excavado profundamente. A pesar de que era una clase S, estaba usando un poder que era difícil de producir por su tamaño y el peso de un humano, sin mencionar que solo estuvo parado.
Song Taewon se movió hacia el licántropo, atravesando los escombros negros salpicados. El lobo lo esquivó doblando instintivamente su cuerpo. En el momento en que se creía que Song Taewon estaba rozando la parte superior del licántropo. ¡Pam! El cuello del licántropo fue agarrado por su brazo extendido. Dando un salto mortal, haciendo un gran bucle en el aire, la punta del pie se estrelló contra la espalda, que estaba cubierta por la piel peluda. ¡Graak! La bestia, después de gritar y vomitar sangre con la espalda medio inflada, comenzó a inflar su cuerpo. ¡Fush! El alambre que se tendió en ningún momento se enroscó en el cuello del bastardo lobo que giró su cuerpo como para escapar. Ciertamente, no era un cable metálico ordinario. Sin embargo, tampoco era un arma apropiada para ser utilizada por una clase S. Era un arma bastante ordinaria que incluso un cazador de nivel medio usaría solo como capacidad auxiliar. Mientras tiraban del cable, el Lycan rápidamente movió su garra. Justo antes de que la garra hiciera contacto con el cable, hubo una luz negra. ¡Ting! En una situación normal, el cable se habría cortado, pero el cable metálico mantuvo su integridad aunque parecía que estaba medio roto. Con el resultado inesperado, el licántropo perdió la compostura y fue atraído rápidamente. Cuando Song Taewon bajó rápidamente el cable que estaba envuelto alrededor de su mano, levantó la punta de su pie en alto. ¡Pum! El talón, aplastando como un hacha, casi rasga el cuello del lobo por la mitad. El licántropo pudo sobrevivir al ataque simplemente girando su cuerpo. Incluso sin armas, estaba haciendo un desastre con el monstruo de clase S que se suponía que tenía un cuerpo fuerte y duradero. Con una paliza en un solo sentido, el licántropo rodó por el suelo con la lengua fuera. ¡Grung! Las manos empapadas de sangre golpearon y agarraron la mandíbula inferior del lobo que estaba mostrando sus dientes en rebeldía. Las mandíbulas superior e inferior se estrellaron entre sí, y se balanceó cuando la gruesa muñeca de Song Taewon hizo un gran movimiento circular. ¡Pang! Cayendo de espaldas, la cabeza del licántropo se estrelló contra el suelo. Los pedazos de asfalto salpicaron con la sangre. La rodilla de Song Taewon estaba presionando el cuello del lobo, y su mano desnuda estaba torciendo el brazo ileso. Grerre, grerre. Aunque las estadísticas no eran las mismas, seguían siendo dos clases S. Debería haber una gran diferencia entre las fortalezas ya que uno era el doble de tamaño, pero las dos piernas del licántropo se retorcían sin poder resistir mucho. Porque el peso actual de Song Taewon era más que el del licántropo. Mientras su espalda estaba siendo torcida, las patadas de Lycan no pudieron alcanzar su objetivo, y Song Taewon aplastó despreocupadamente el brazo intacto restante. Luego sacó una espada, y después de envolver la sombra negra del efecto de cancelación en la punta de la espada, la atravesó justo debajo y a través de la mandíbula inferior del licántropo. Slash. La espada viajó desde debajo de la mandíbula a la nuca. Girando como si estuviera cavando el suelo, su lucha se detuvo lentamente bajo la rodilla de Song Taewon. En medio del espeso hedor a sangre, Song Taewon se levantó mientras dejaba caer su espada. Mientras me llevaban en uno de sus brazos, yo también me levanté detrás de él. Ahora, te encargarías también del otro lado de la puerta. Dije mientras examinaba la expresión de Song Taewon. Todavía tenía un semblante brusco y frío. En la superficie, no parecía estar afectado por compartir la habilidad. Quizás, estaba más del lado de proteger la habilidad, en lugar de envidiarla como Sung Yunyae. Entonces, parecía ser un momento adecuado para considerar la idea. No se mueve en absoluto. Sus ojos oscuros y hundidos volvieron su atención hacia mí. Sus ojos se bajaron lentamente y se fijaron en la herida expuesta en el pecho que era visible a través de la camisa rota. ¿Cómo te lastimaste? No es nada. Si no fuera nada, entonces no estaría allí. Puedes usar sanadores y pociones en cualquier momento. En su mayoría, el jefe del gremio Hayeon no te lo habría negado. Bueno, quizás ahora. Es una herida que ni siquiera Yu-Hyun conoce. En cuanto a mí, mi lema es conservar las pociones. Si Yu-Hyun no lo sabe, entonces no podría haber estado ahí por mucho tiempo. Cuando perdió su camisa al ataque al lago mazmorra, no estaba.
Era una implicación de que si la herida se produjo antes de ese momento, Yu-hyun ya habría oído hablar de ella ya que mucha gente la habría visto. Uno puede lesionarse fácilmente durante la vida. Una herida de cuchillo en el pecho, y mucho menos cuando está al alcance de tus manos, normalmente no ocurre. Sacó una poción mientras decía eso. Aunque la poción se vertió sobre la herida, no hubo ningún cambio. El lobo siempre estuvo buscando la oportunidad de llegar a An Yo-jin. Parecía que el enjambre de abejas también perseguía a An Yo-jin y no al cazador Noah. Incluso las abejas macho también salieron a atacar. ¿Qué has hecho?, preguntó sin palabras. Aunque no está obligado a responder. La mano de Song Taewon agarró con fuerza mi brazo. Por favor, cálmate y hablemos de ello. No solo ante los cazadores de alto nivel, sino que también estabas tranquilo ante el monstruo. En verdad, tienes una habilidad que no te permite sentir miedo. No vine aquí para ser interrogado. Quizás, fue un error permanecer tan calmado incluso cuando el lobo me había mordido. Debería haber mostrado algo de miedo. Como no respondí, Song Taewon me agarró del cuello. El nombre de mi habilidad es saqueo arraigado. Con poco tiempo de contacto durante las batallas, es posible incapacitar solo parcialmente la habilidad del oponente, pero si se invierte mucho tiempo en ella, es posible lograr un resultado mucho mayor. Espera un minuto. Song Taewon ejecutó una habilidad en mí ya que me sentía incómodo. Aunque el efecto en el contrato se estaba ejecutando simultáneamente. Funcionará de esta manera. La sanción contractual no era otra que una parálisis temporal. Con eso, sería posible que otro cazador amigo que había sido atacado, tuviera tiempo suficiente para rescatarme. Sin embargo, estaba completamente solo en este momento, y era imposible para mí liberarme del agarre rígido de Song Taewon con mi fuerza. No pensé en considerar que una persona a que le he otorgado una habilidad compartida me atacaría. Dios, si me atacaran en una esquina con una habilidad de ataque e incumpliera el contrato, no habría nadie que pudiera rescatarme, por lo que el intercambio de habilidades se retrasaría continuamente y sería como anular las sanciones. Caray, debería dejar de ser un cazador amistoso, crear contratos o algo así. Mientras establecía una lección en la que comenzaría a crear contratos, Song Taewon se estaba liberando de la parálisis. Y la habilidad que se detuvo comenzó a reiniciarse también. Aunque era una habilidad de ataque, tal vez como era una habilidad dirigida a un no cazador, la cancelación de daño no funcionó. Dios, el efecto es. Puedo degradar una de las habilidades del oponente en un nivel. Desconcertado, abrí la ventana de estado. Resistencia al miedo, LSSS, cancelación de la coerción por debajo del nivel legendario. La habilidad de resistencia al miedo se ha nivelado. Aunque, basado en la persistencia del nivel L, parecía haber sido solo temporal. SS. Una vez más después de que se bajó otro nivel y cayó al nivel S. Tal vez fue porque ahora que estaba al mismo nivel que Song Taewon sentí una ligera frialdad. Sin embargo, todavía se sentía bien. ¿Hasta dónde puedes bajar la habilidad? Normalmente, serían unos 3 niveles. Pero dado que ahora existe un doble efecto. Mi corazón se hundió de repente. Mierda, espera un segundo. Ya es suficiente, te lo explicaré. Song Taewon ni siquiera me escuchó. Luego B y luego C. El repulsivo hedor a sangre llegó a mi nariz una vez más. Mi corazón latía un poco más rápido. Maldita sea. El tiempo efectivo depende del nivel del oponente. No lo he utilizado en una clase S, y el efecto continúa durante aproximadamente medio día para una clase A. Para una clase F, supongo que duraría más de 4 días. Entonces, ¿me vas a amenazar con revelar todo lo que estaba escondiendo en este momento? Por lo tanto, deja de ser un objeto para los monstruos. Antes de que te rompas. ¿Qué? Song Taewon continuó con calma. Sentí abrumadoramente la razón por la que el jefe del gremio Seseong lo estaba mirando. Fuiste muy útil, incluso hasta el nivel de ser excesivamente estimulante. Incluso me sentí un poco obligado a ir a la caza a aquel monstruo como ahora. Con aquel monstruo, espero que no sea una implicación a la forma de bestia de Noah.
Noah, aléjate de aquí. Al mismo tiempo sentí que no sería prudente dejar a An Yo-jin en paz. Voy a estar seguro de usarlo en cada oportunidad que tenga después de modificar el contrato. Ten miedo, al nivel de rechazar la noción de ser llevado a lugares peligrosos. Y al nivel en el que no querrán matarte. Aquellos que normalmente temen a Song Taewon no serían lastimados, De repente, la intensa sensación de presión se ha vuelto más fuerte. Estaba temblando incontrolablemente. Sin embargo, lo peor fue la habilidad del maestro. Cuando la fuerza del oponente se sintió directamente, mi cuerpo no solo se congeló, sino que espiritualmente sintió que mi cuello se apretaba. Como la habilidad se retiró rápidamente, fue posible respirar. Sin la matanza de la resistencia al miedo, no era posible usar ni siquiera la habilidad del maestro. Señor Song Taewon, haré lo que tenga que hacer tanto si siento miedo como si no. Hablé apretando los dientes. Lo hice bien durante 5 años incluso sin la habilidad de resistencia al miedo. Si me hubiera quedado en casa por un poco de miedo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Al final, lo que más temía no eran las amenazas de un simple cazador de clase S. Y, Song Taewon, no eres tú quien realmente tiene miedo. No pongas tus excusas a los demás. Ya que estás siendo atraído, quieres matarme, no es así. Aunque mencioné y mezclé sus palabras como parte de una excusa, fue Song Taewon, el mismo, quien se sintió obligado o quiso matarme al final. Extendí la mano y agarré el cuello de Song Taewon. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí ganas de vomitar, pero debía ir más allá de sentir miedo. Dímelo honestamente, ¿qué es lo que quieres hacer? Sin embargo, debe tomar una decisión. Si insiste en quedarse en su puesto actual, tendré que borrar su efectividad. Porque se convertirá en un obstáculo. Si quieres vivir una vida normal, simplemente vive como un trabajador del gobierno. Tienes las habilidades para hacer eso. Seguro de alguna manera, lo ataré a un puesto y emplearé todos los métodos para tratar de evitar que se le pueda pedir ayuda a Song Taewon. Dado que es un trabajador del gobierno, debe seguir las instrucciones de un superior, ¿verdad? Puede que no sea fácil, pero si Song Taewon realmente viviera como un trabajador del gobierno, entonces no sería algo que no se pudiera hacer. En silencio, olvídate de lo que pasó hoy. Verdaderamente eres una persona difícil. Murmurando en voz baja, llevó su mano a mi muñeca. Eso fue, en la muñequera, para ser exactos. En ese momento, mi corazón latió enormemente. Sus gruesos dedos se aferraron a la muñequera. Al mismo tiempo, un pájaro azul salió. Chirp, chirp. Era un sonido de tono alto como para dar una advertencia. Flap. Hubo un incendio repentino. Una llama roja nos separó a Song Taewon y a mí, e incapaz de soportar el calor que iba más allá del alcance de la habilidad de saqueo, Song Taewon se retiró rápidamente, dejándome allí. Criic. Sentí un suave peso en la parte superior de mi muñeca. Junto a él, Irin, el lagarto rojo apareció. Rin, ¿cómo llegaste? Jung, dijiste que no ibas a salir. ¿Qué estás haciendo aquí? Yu-hyun. La voz que salió del lagarto fue realmente el sonido de la voz de Yu-hyun. ¿Tú, cómo hiciste? Mis piernas se rindieron mientras trataba de vocalizar. Fue como si todos los efectos secundarios me hubieran abrumado a la vez. Los brazos de Yu-hyun me sujetaron, impidiendo que me dejara caer. El pequeño lagarto ya estaba tomando forma humana. No era una forma humana perfecta. Era una forma forjada en fuego como Irin o Ismual. Tal cosa también es posible. Tal vez, pueda atribuírselo a los eventos en Hong Kong. Sin embargo, será demasiado oneroso utilizarlo durante mucho tiempo. Demasiado oneroso. ¿Cómo es eso? Primero, mi cuerpo real estará indefenso. Estás loco, An Yu-hyun. Vuelve ahora mismo. Tú, estás en medio de un ataque a una mazmorra de clase S. No te preocupes, es más seguro estar adentro donde solo hay miembros del gremio que estar afuera. Además, también hay otras 2 clases S. Además, Pis y Bak Yerin me cuidarán muy bien gracias a ti. Mi hermano pequeño habló con indiferencia, pero mi corazón dolía a medida que crecían mis preocupaciones.
No fue fácil dejar el espíritu muy atrás, por lo que se hizo de tal manera que se despertaría si Ounae respondía mientras dormía. Luego estaba la cicatriz en el pecho que no debería verse. Sin embargo, lo oculté tan pronto como se escuchó la voz de Yuhyun. Una imagen perfecta solo se puede mantener durante menos de 30 minutos aproximadamente. Irin también se volverá a dormir. Entonces comuníquese con el líder del gremio Seseong. Yuhyun habló mientras veía a Song Taewon, quien estaba quitando el polvo del fuego que podría haberse enredado en su ropa. Sung Yunyae todavía debería estar dentro de la mazmorra. Regresó esta mañana después de haber estado en Hong Kong por trabajo. Fue el cazador Evelyn quien entró en la mazmorra. Fue otro de los cazadores de clase S de Seseong el que fue al ataque, en lugar de Sung Yunyae. No estoy seguro de lo que ha estado haciendo, pero sonaba como si estuviera manteniendo a Haeyeon informada como prometió. Como he decidido mantenerme alejado de Sung Yunyae durante unos 3 días, puede ser difícil para mí mantenerme en contacto. Noah también está cerca. El cazador Noah no será suficiente. El líder Song Taewon es el que tiene más experiencia de batalla con cazadores de clase S en el país. Además, siendo un especialista en combate hombre a hombre, no creo que dure ni 3 minutos siendo un tipo de apoyo. 3 minutos, eso es una locura. Aún así, no tenía ganas de encontrarme con Sung Yunyae en este momento. Tragando en seco, miré a Song Taewon. Un escalofrío repentino recorrió mi espalda cuando nuestras miradas se encontraron. Póngase en contacto con ellos ahora, dijo Yuhyun mientras estaba forjando una lanza en fuego. En su voz de tono bajo, había una leve sensación de nerviosismo. No estoy seguro de lo que pasó, pero no parece que las cosas vayan a ir bien. Al mismo tiempo, Song Taewon comenzó a moverse. Como no estaba usando la habilidad del maestro, sus movimientos no se podían detectar fácilmente visualmente. Solo se oía el ruido sordo del suelo y ¡pam! El levantamiento del muro de fuego cuando la lanza de fuego penetró en el suelo fue lo único que fue visible. En poco tiempo, Yuhyun, que estaba a mi lado, desapareció. Saqué el celular cuando sentí el calor proveniente del fuego que estaba a mi alrededor. De verdad, realmente no quiero comprometerme. Después de algunos timbres, Sung Yunyae respondió el teléfono. Su voz tranquila llegó a mis oídos de una manera algo diferente. Me sentí tímido solo por hablar por teléfono. Mierda, debería decir que marqué el número equivocado. Si tienes algo de tiempo ahora, podrías venir a la ruptura del calabozo. Sin embargo, no es necesario que lo hagas si estás demasiado ocupado. El líder Song no es suficiente por sí solo. Podía encargarse fácilmente del tipo Lee Kan incluso si es un monstruo de clase S. También escuché que Noah, que es un tipo auxiliar, también estaba allí. Dijo con cierto sentido de sorpresa. Lo conoces bien. El licántropo de clase S se ha convertido en un desastre. El líder Song es el problema. Siempre que fuera una clase F, me dijeron que se suponía que mi vida no estaba amenazada, pero Sung Yunyae se equivocó esta vez. Mi artículo debe haber sido muy atractivo. Si no desea ver solo los restos de su artículo, debe estar aquí en 10 minutos. Sin embargo, no pensé que Song Taewon realmente me fuera a matar. No me rompería los brazos y las piernas para que me quedara quieto y tranquilo. Quizás, fue debido a la degradación de la resistencia al miedo, sentí que una de mis piernas comenzaba a palpitar, solo de pensar en ello. Me gustan mis 2 piernas intactas, así que si puedes, tómatelo con calma. Debo usar la habilidad de maestro o algo así. Lo único que apareció en mi vista fueron los incendios y los escombros que se elevaban intermitentemente. Por el momento, sentí que sería imposible procesar la información que se iba a transmitir a través de una habilidad, pero pensé que eso no sería malo. ¿No sería mejor estar inconsciente que enfrentarse a Sung Yunyae de mente clara y con solo una resistencia al miedo de clase C? Si tuviera que fingir estar muerto, Song Taewon podría pasar a mi lado. No es un oso, pero se aplicaría el dicho de que un oso no te comería si uno se hiciera el muerto. De todos modos, no hay nada más que pueda hacer. Debería controlarme antes de que llegara Sung Yunyae. Primero, usé la habilidad del maestro con Yuhyun, Irin.
Simultáneamente, sentí que el calor aumentaba en mi cuerpo. Era casi como si mi boca se estuviera secando. Con la resistencia al miedo de clase L, sería como ver algo ardiendo desde el otro lado del río, pero en este momento, sentí que estaba viendo un gran fuego de aniquilación justo ante mis ojos. Y Song Taewon. Esto era espantoso. Incluso si estaba envuelto en fuego, sus ojos parecían cada vez más fríos. Como la efectividad de la habilidad ha desaparecido, el rango del anclaje se ha reducido. Sin embargo, como si estuviera equipado con artículos resistentes al fuego, no se podían ver muchas lesiones debido a quemaduras, incluso dentro del fuego. Pero no era como si no hubiera ninguno. Uno de sus hombros tenía una herida profunda con púas, tal vez, por el impacto directo de la lanza de fuego. ¡Pam! El pie que golpeó el suelo lanzó un pedazo de asfalto al aire. La llama que iba a quemar a Song Taewon solo derritió la masa negra. A pesar de todo, un borde de la mano envuelto por la sombra negra rozó el pecho de An Yu-hyun. Como no era carne de verdad, no salió sangre. Probablemente tampoco sintiera dolor. Se podría decir que el propio cuerpo de Yu-hyun era, en sí mismo, una habilidad. Dividido ampliamente, el fuego no recuperó fácilmente su forma y, al encontrarse en una situación difícil, frunció el ceño. A este ritmo no duraré ni 10 minutos y mucho menos 30. Además de no tener el cuerpo original, no tenía ningún equipo, sus habilidades se podían usar de manera efectiva. Como resultado, solo se usaba el poder de fuego simple, lo que causaba una mayor pérdida de resistencia. Además de eso, la habilidad de Song Taewon raspaba pequeños trozos a la vez. Bueno, si nada funciona, me desmayaré. De nuevo usé la habilidad del maestro contra Song Taewon. Mi visión se volvió borrosa. Respiraba un poco más rápido, pero no fue hasta el punto de perder la conciencia. Sin embargo, Song Taewon no lo rechazó. ¿Por qué? Aunque sentí curiosidad, todavía transmití unilateralmente los sentidos de Song Taewon a Yu-hyun. Inmediatamente después de eso, Yu-hyun apenas esquivó las patadas de Song Taewon y balanceó poderosamente su brazo. Como una maza de hierro, los trozos de fuego golpearon a Song Taewon. Al estar en el extremo receptor directo, voló de regreso e hizo un salto mortal en el aire. Song Taewon lanzó una poderosa patada a la pared exterior del desafortunado edificio. Crash. La pared se agrietó y se hizo un gran agujero en ella. En medio del agitado polvo de hormigón, se elevó una llama de fuego y el sensor de calor activó los rociadores. La unión del agua y el fuego provocó un fuerte aumento de vapor. Los dos hombres chocaron una vez más en medio de ella. Ese edificio parece que se derrumbará hoy. Cuando los poderes de los dos hombres sacudieron el área, simplemente me dejé caer mientras sentía náuseas como si estuviera mareado. Quería perder la conciencia antes de la llegada de Sung Yunyae, pero supongo que era más resistente de lo que esperaba. Realmente debería hacerme el muerto. Yu-hyun gritó en ese momento. Yo también sentí un sentimiento ominoso. Maldita sea. Brum. La tierra tembló. Mierda. Antes de que pudiera levantarme, algo parecido a un lunar gigantesco apareció del suelo aplastando los bloques de la acera en pedazos. Los monstruos deben haber aparecido, ya sea en el primer piso o en el segundo piso. Había olvidado brevemente que yo era una aventura gastronómica para los monstruos. ¡Ya! El topo gritó, se ve delicioso, mientras me miraba. Justo antes de que el bastardo extendiera su pata delantera hacia mí. ¡Bang! Un fuego negro que parecía doblarse para engullirlo, hizo estallar su cráneo oscuro. Fue seguido por una daga voladora que atravesó la cabeza de otro bastardo que apareció detrás de mí. El topo con una gran cabeza perforada que caía en mi dirección, fue tirado hacia un lado por el alambre que lo rodeaba. ¡Pam! Me sentí un poco estupefacto por la caída del monstruo que apenas pudo esquivar a un lado. Dios, líder Song, acaba de decir que me aplastaría o me destruiría o algo así, y realmente lo hizo. Aunque seguro suena a él. ¿Estás bien? Yu-hyun rápidamente se acercó a mi lado y volvió a engullir al topo que estaba brotando. No es como si hubiera visto a los monstruos solo una o dos veces antes, estaba un poco nervioso.
Sin embargo, no pensé que pudiera levantarme. Además, el suelo todavía temblaba. Tendrían que hacer un gran proyecto de reparación por aquí. Dado que son del tipo subterráneo, el cazador no debe estar teniendo dificultades para detenerlos sin veneno, dijo Song Taewon mientras apretaba y aplastaba el cuello del topo. En poco tiempo solo quedó una larga línea de marcas de quemaduras desde la frente hasta el ojo derecho. Incluso una persona al azar sentiría el dolor con solo mirarlo, pero ni siquiera parpadeó. An Yo-Yin. Una mano abultada sacó una columna y la arrojó contra otro topo donde saltó y golpeó directamente a su ojo. Simultáneamente, el grito del topo llegó cuando la pierna de Taewon se clavó en su cuerpo. Yu-Hyun miró de reojo al que se acercaba a mí. Aunque tenía una actitud feroz, el fuego espiritual ya se ha debilitado en su mayor parte. De esta manera, yo te protegeré. Una mano cubierta de sangre y carne desgarrada se extendió hacia mí. Parecía que me había vuelto loco por el hecho de que sentí que esas palabras parecían sinceras. Yu-Hyun se encogió hasta solo llegar a la mitad. ¿De verdad te pasó algo? El líder Song parecía haber intentado quitarme la muñequera y ahora dices que me protegerás. ¿Alguna vez discutimos algo sobre matarte antes? Me detuve, incluso después de que mi vida se hubiera convertido en un desastre, diciéndole que dejara de intentar hacer un breakdance retorcido y que simplemente ayudara a mi causa. Ahora que lo pienso, debería dejarlo pasar admitiendo que Song Taewon tenía derecho a sacarme la lengua al menos una vez, para variar. Aún así, hubo una buena vibra durante nuestra primera reunión. El auto de Song Taewon fue chocado y casi me ahorcó. Quizás, no hay mucha diferencia con lo de hoy. Ciertamente, una persona debería tener al menos una pequeña cucharada de miedo en su corazón. De lo contrario, podrían pasar este tipo de cosas. Lo siento, pero no quiero nada ahora porque le tengo miedo a Song Taewon. Normalmente, también me asusto en momentos como este. Sin embargo, creo que será mejor que ser devorado por los monstruos. Song Taewon trató de persuadirme como si me hubiera encontrado en medio de un desastre. ¿Cómo sabría cuál es mejor? Es posible que el estómago del monstruo sea más reconfortante que ser capturado por ti. Si sigues mis instrucciones en silencio, no pasará nada. Lo que le dije volvió a mí. Mientras tanto, los topos seguían saliendo del suelo. Formaron una manada a una distancia del fuego. Terminaré lo más rápido que pueda. Habiéndose vuelto bastante borroso, Yu-Hyun me miró con preocupación. No hay necesidad de, está bien. El tamaño del cuerpo de Yu-Hyun se redujo. Habiendo vuelto a la forma de Irin, la lagartija, se absorbió en mi hombro como un tatuaje. Song Taewon vino hacia mí caminando por la carretera desordenada. Sin siquiera tener la fuerza para levantarme, miré al hombre que estaba frente a mí. Sentí frío, aunque era una noche de verano. Para decirlo honestamente, me estremecí. Soy una persona común y corriente asustada. Por favor, sé gentil conmigo. Ciertamente lo haré si eliges permanecer así. ¿Te refieres a beber cervezas juntos, hacer pequeñas charlas por teléfono y cosas así? No durante el horario de trabajo. Normalmente eres así con tus vecinos. No soy una persona con la que los demás puedan ser amistosos. Yo tampoco podré seguir siendo amigable si siento miedo. Song Taewon bajó la espalda. Luego me levantó suavemente. Entonces, no me vas a llamar más. Lo estoy pensando. Seguiré haciendo cosas que no te gustan. No importa que continuarás haciendo lo mismo de todos modos, incluso si no me gusta. Sin embargo, dado que no estoy cerca de ser una clase S, por favor sea suave conmigo. Crack. Un pedazo del bloque de la acera fue pateado en lugar de una respuesta. La cabeza del topo que se acercaba lentamente fue aplastada. Esos bastardos eran del tipo que fácilmente podría romper la grava y causar estragos en la ciudad. Sin embargo, todos solo me miraban. A este ritmo tendría que agregarme la opción de ser esencial para minimizar el daño en las rupturas de mazmorra. Todavía no estoy seguro de cómo hablar con usted, An Yo-Yin. Creo que puede ser mejor deshacerse de ti aquí mismo, ahora mismo. Su voz tranquila me puso la piel de gallina.
mientras trataba de elegir las palabras en medio de un miedo cada vez mayor. Brange. Hubo un sonido de trueno. Llegó una luz que era lo suficientemente brillante como para lastimarme los ojos cuando el paquete de topos fue barrido. Los monstruosos eran absorbidos y destrozados continuamente por los truenos. Realmente fue en un instante que la manada de monstruos se transformó en una pila de cadáveres. Como beneficio adicional, junto con ellos, una villa y 2 edificios fueron desafortunadamente volados como un empaque de palomitas de maíz. Jefe Song. Sung Yuniae saltó fácilmente sobre la carretera que se había abierto como si hubiera habido un terremoto. Había una sonrisa en los ojos que estaban enfocados en esta dirección. Debe devolver los artículos perdidos que encuentra a su legítimo propietario. ¿Puede un trabajador del gobierno reclamar una recompensa por devolver artículos perdidos y encontrados? Mi artículo es muy valioso y caro. ¿Realmente puedes hacer una gran entrada? Sung Yuniae habló de una manera que hirió los sentimientos como siempre lo hacía. En este momento pensé que Song Taewon y yo teníamos un sentimiento similar. Escuché el sonido de las paredes exteriores agrietadas del edificio derrumbándose. Los residuos del fuego aquí y allá se tragaban cosas enteras. También podía oler el olor a sangre y carne quemada. Era como estar en medio de un campo de batalla. La ruptura de un calabozo era como un campo de batalla, y estábamos en una situación de semi-guerra cuando el golpe a las mazmorras estaba en curso. Esta vez, sin embargo, tuve que vigilar a los cazadores en lugar de a los monstruos. Song Taewon habló. An Yo-jin es una persona. Por supuesto que es una persona. Te acabas de dar cuenta ahora mismo. Es decepcionante que no lo hayas tratado como una persona hasta ahora. Tú eres el que había hablado de mí siendo un artículo. Sung Yuniae caminó lentamente hacia mí. Sentí que el aire se volvía más frío en mi piel cuando se acercó a mí. No necesitaba aire acondicionado. No estaba muerto de miedo, pero se me heló la columna y se me adormecieron las yemas de los dedos. Las plantas de sus zapatos pisaron un charco de sangre. Sung Yuniae miró a Song Taewon a los ojos cuando se paró a unos 3 metros de él. Extendió una mano enguantada e hizo un ligero gesto. Dámelo. No tengo razón para hacerlo. No tienes ninguna razón para aferrarte a él. Dado que An Yo-jin es un civil de clase F y no tiene habilidades de ataque, necesito protegerlo ya que estamos en una ruptura de mazmorra. Sung Yuniae se rió suavemente. Una intensa presión me aplastó en el momento en que pensé que su sonrisa era feroz. Él se había estado conteniendo, y ahora me sentía sin aliento como si me estuviera ahogando. Giré la cabeza por instinto y cerré los ojos. Pude ver a Sung Yuniae a través de la mirada de Song Taewon porque todavía estaba usando la habilidad de maestro. ¿Qué estás haciendo? Sung Yuniae desvió su mirada hacia mí con sorpresa. No sabía si él no estaba al tanto de las habilidades específicas de Song Taewon o si yo tenía una habilidad de resistencia al miedo. Es una respuesta natural cuando se enfrenta a un cazador de clase S. Por favor, baje su aura. An Yo-jin. Volví mi mirada hacia él por su llamada y todo mi cuerpo se estremeció cuando encontré su mirada. No me gustó su rostro amargado. Lamenté haberlo llamado, pero ahora era el momento de que se convirtiera en un villano. Lo siento, líder del gremio Sung. Mi voz tembló lo suficiente como para engañar a todos. Estaba lo suficientemente asustado como para que mi voz temblorosa no fuera una simulación. Te pediré que regreses. Sung Yuniae abrió un poco la boca y sonrió sin decir nada. Su rápido ingenio me molestó, pero me agradaba por eso. Realmente se merecía una habilidad de previsión de batalla. Sabía que Song Taewon no vería mi rostro, así que sonreí un poco. Por favor, coopera conmigo ya que viniste hasta aquí. Parecía estar correspondiendo cuando una cadena de oro trató de cortar mi cuello. La mano de Song Taewon agarró su extremo. ¿Qué estás haciendo? No puedes verlo por ti mismo. Estoy recogiendo lo que había perdido. No me escuchaste decir que regreses. No sentí la necesidad de escucharte. La mano que sostenía la cadena apretó su agarre cuando escuchó que mi opinión no importaba. La cadena tensada se encendió.
La gente común moriría por electrocución, pero la sombra de Song Taewon se tragó la corriente. Mi cuerpo se estremeció por la tensión que estalló. Quería irme a casa porque sabía que no pertenecía aquí. ¿Puedes caminar? Song Taewon me preguntó, y yo quería decirle que era difícil para mí caminar, pero podía gatear. ¿Puedes dejarme aquí? No iba a morir si me dejabas aquí. La frente de Song Taewon se frunció, pero me dejó ir. Me tambaleé un poco y me dejé caer. Sus ojos me miraron con preocupación real mientras respiraba profundamente. Me sentí como una versión mejorada de darme una enfermedad y luego un medicamento. No volverás en este momento. Lo haré una vez que tome lo que es mío. An Yoo-jin ya se ha negado. Tendré que actuar si continúas entrometiéndote. No está mal, ha sido mucho tiempo para nosotros. Sung Yunyae parecía que se estaba divirtiendo y comencé a sentir pena por Song Taewon. Parecía que la habilidad de resistencia al miedo también estaba afectando mi conciencia. Sentí que me dolía y pensé que era suficiente. Líder Song, iré con el líder del gremio. Lo fui quien lo llamó en primer lugar. No, está bien. No tienes que pelear. Por favor, quédese donde está. La voz que me dijo que me quedara quieto fue muy pesada. Supe en el momento en que lo escuché que este tipo tampoco tenía intención de escuchar lo que tenía que decir. No importa con cuánta seriedad pudiera decir que en realidad era amigo de Sung Yunyae, él repetía que no estaba bien como una máquina. Song Taewon sacó y usó algo que parecía una muñequera. Parecía un elemento de resistencia eléctrica, y me pregunté si también había encontrado un nuevo elemento de resistencia al frío. Lamento que te sientes en el suelo. La próxima vez vendré con una silla. No habrá una próxima vez. Entonces las cadenas explotaron. Cada eslabón de la cadena se rompió y se disparó a Song Taewon como proyectiles. Cada uno de ellos tenía una fuerte corriente en ellos. Song Taewon evitó los que se le acercaban usando el brazo cubierto de sombras. Luego tomó el cadáver del topo y lo arrojó. Hubo un fuerte ruido, y un relámpago destelló para desintegrar el cadáver en cenizas. Los eslabones se juntaron para formar nuevamente cadenas con un sonido metálico. Sung Yunyae se deslizó entre las cenizas revoloteando. Sus pies casi se toparon, y la mano enguantada de Sung Yunyae arrojó corrientes chispeantes. Song Taewon intentó romper la muñeca de Sung Yunyae sin pestañear a pesar de la luz que se extendía. Sin embargo, Sung Yunyae fue más rápido en retroceder. Las cadenas atacaron su hombro ya herido por la espalda. Tan pronto como Song Taewon torció su cuerpo para evitar las cadenas, Sung Yunyae pateó su pecho desde arriba. Tengo una pregunta, dijo Sung Yunyae con voz relajada sosteniendo las cadenas que volaban hacia él. ¿Cómo se las arregló An Yu-hyun para llegar aquí? Él es el único en el país que puede dejar ese tipo de quemaduras en el jefe Song. Sung Yunyae impidió que Song Taewon usara una poción y solo inclinó la cabeza. No dejaría a su hermano mayor si no entraba en la mazmorra. Aprendió una linda nueva habilidad a mis espaldas. Desde que se volvió para mirarme, le dije que se perdiera pronunciando las palabras. Tenía demasiado interés en el hermano pequeño de otra persona. Song Taewon se movió de nuevo y sus pasos agrietaron el suelo. Corrió hacia Sung Yunyae, quien había saltado para evitarlos. Dado que sus estadísticas son de clase S y se las había duplicado, Song Taewon estaba a la velocidad del rayo. Además de eso, sus ataques eran difíciles de evitar sin habilidades de vuelo. Sin embargo, las cadenas que ya se habían extendido bloquearon el ataque de Song Taewon. El extremo opuesto de la cadena que estaba envuelto alrededor de la muñeca de Song Taewon ató y tiró una masa de concreto tan grande como un camión. Una vez que vio que sus movimientos estaban bloqueados, Song Taewon pateó el suelo y volteó su cuerpo. Su talón golpeó la cabeza de Sung Yunyae. La patada afilada rozó su cuello y aplastó el suelo. Luego, la masa de hormigón que colgaba de la cadena se abalanzó sobre Sung Yunyae, y sus ojos dorados sonrieron al verlo. Fragmentos de hormigón se esparcieron como arena dentro de un estallido de luz. Una trayectoria negra se balanceó hacia el hombre que rompía las cadenas y un puño y una palma se encontraron. Dado que Sung Yunyae tenía menos fuerza física, no resistió el poder y se retiró.
Al mismo tiempo, arrojó un cuchillo desde algún lugar. El dorso de la mano de Song Taewon se deslizó por el borde de la hoja y la giró suavemente hacia atrás, y se la devolvió a su dueño golpeando el extremo del mango. El cuchillo rozó el hombro de Sung Yuniae con fuerza bruta y partió el mango en dos. Todo esto sucedió en un momento. Los rayos comenzaron a caer consecutivamente y Song Taewon saltó hacia atrás para evitar la luz ardiente. Song Taewon es superior en velocidad y potencia durante el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, sus ataques no lo golpearon probablemente por la habilidad de previsión de batalla. Por supuesto, si hay una gran brecha entre los dos, sería difícil evitar los ataques a pesar de conocerlos de antemano. Incluso si le dijeran que le dispararían antes de que alguien apretara el gatillo, para los civiles no había salida. Sin embargo, la diferencia entre ellos parecía ser lo suficientemente pequeña como para que Sung Yuniae lo evitara por poco. Va más allá de los límites humanos. Sentí una irritación indirecta porque Song Taewon habría tenido una o dos oportunidades si Sung Yuniae no tuviera esa habilidad. Quería decirle a Song Taewon al menos cómo se sentía la habilidad, así que lancé la habilidad de maestro a Sung Yuniae. Todo mi cuerpo se estremeció cuando sentí directamente su presencia, pero pude soportar esto. Oh. Mi visión se volvió negra y vi tierra y rocas cuando volví a abrir los ojos. Había perdido el conocimiento cuando Sung Yuniae rechazó mi habilidad. Fue brutal. Señor An. Dado que An Yo-jin llegó hasta este punto, creo que me divertí lo suficiente. Sung Yuniae chasqueó la lengua y Song Taewon lo miró. ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada. Los rayos de luz brotan del suelo como miles de serpientes. El suelo dio un vuelco y las corrientes vinieron locamente, apresurándose. Este es mi pequeño y lindo artículo. El rayo bailó como un torrente para perseguir a Song Taewon como un conejo. Pensé que me había dicho que su poder se debilitaría cuando se extendiera, y ahora estaba llevando a cabo esta hazaña maníaca. Sin embargo, la energía parecía haberse reducido y algunos hilos que lo envolvían tenían poco efecto. Song Taewon aplastó la pared mientras se movía hacia el edificio. Los escombros del abrumaron a la actual manada de cadenas como serpientes. Los hilos ligeros envolvieron las barras de refuerzo que sobresalían del hormigón y luego se quedaron quietas. Terminemos con esto. La luz volvió a brillar. Sin embargo, el rayo cayó detrás de la espalda de Song Taewon. Él y yo nos preguntábamos cuándo. Salpicaduras de sangre, las barras de refuerzo y otros fragmentos de acero fueron como flechas para Song Taewon. No fue una o dos. Había numerosos restos de edificios y el edificio contiguo a nosotros tenía muchos pisos. Había suficiente acero para formar un pelotón. Si no hubiera sido Song Taewon quien pudo evitar la mayoría de ellos, cualquier otro se habría convertido en un erizo. ¿Cómo hiciste esto? Song Taewon le preguntó con barras de refuerzo pegadas en los hombros, el costado y una pierna. Una cadena de oro se deslizó justo detrás de él. Es una simple fuerza magnética. Las cadenas tiraron de los objetos de acero. Por eso esparcía corrientes por todas partes. Había caído el rayo sobre las cadenas que había enviado allí de antemano. No pensé que pudiera hacer cosas así. Song Taewon sacó las varillas de su cuerpo con los dientes apretados. Sung Yuniae lo miró impasible y se dio la vuelta. No parecía importarle si lo atacarían a sus espaldas. Entonces Yo-jin Sung Yuniae se acercó a mí y miró la herida en mi pecho. Cogió mi cuerpo inerte. Necesitamos hablar, y necesito saber si puedes. No necesito tanta fuerza para mover mi lengua. Aunque la presión era pesada para mí, ahora podía soportarla sin dificultad. Song Taewon nos miraba sin moverse. ¿En qué estaba pensando? Tragué un suspiro y le lancé la habilidad de maestro. Vimos un automóvil estacionado en la carretera después de caminar un poco. Habría sido un coche deportivo precioso, pero ahora estaba medio destrozado por los escombros. Tendría que enviarlo al depósito de chatarra. Parece que me he estacionado en el lugar equivocado. Sung Yuniae murmuró un poco abatido, y yo me animé un poco.